Faltan 6 meses prácticamente para las elecciones, 7 meses para las elecciones del próximo año, y el partido de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, por el efecto que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, mantiene la ventaja en las preferencias electorales globales, esto de acuerdo a encuestas que se están realizando en estos momentos por diferentes casas encuestadoras o medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, dio a conocer El Universal su encuesta nacional de vivienda, la más reciente, realizada por la casa encuestadora Buendía y Laredo. Los datos dicen que Morena cuenta en este momento con 32% de la intención del voto. PAN y PRI registran un 17 y 16% respectivamente. En conjunto, los otros 7 partidos que competirán en la elección intermedia suman 18% de las preferencias electorales. Pero no solo eso. Según el economista, el presidente Andrés Manuel López Obrador también ha mantenido sus niveles de aprobación en positivo al presentarse en 58% al llegar al comienzo de su tercer año de gobierno. Y lo más interesante es que en estas mismas encuestas se le ha preguntado a la gente si votaría nuevamente por López Obrador en las elecciones, si se repitieran las elecciones de 2018. Y la respuesta es que sí, gana López Obrador nuevamente contra sus contrincantes, en este caso Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Y bueno, sin más preámbulo y para analizar más de este tema de las encuestas de popularidad del presidente López Obrador, comparar con otros ejercicios que se han hecho con otros presidentes y también revisar de qué manera esto va a impactar en las elecciones de 2021. Me da muchísimo gusto saludar esta noche al doctor Armando Zacarías Castillo. Él es el jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, y se une a esta entrevista mi compañero director editorial de Rumbo MX, Julio Ríos. Doctor, primero que nada, lo saludamos a usted. Bienvenido. Muy buenas noches. Edgar, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Julio, buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido. Tu micrófono. Caray. Cosas de la nueva normalidad. Saludos, doctor. Saludos, Edgar. Gracias, Julio. Doctor. Bueno, pues arrancamos. ¿Qué nos dice esta popularidad que prácticamente no se ha movido mucho? Hoy sale una encuesta ya de partidos políticos, pero López Obrador mantiene una popularidad importante, aunque se han hecho ejercicios similares a otros presidentes que han salido igual o más o con mayor popularidad en el mismo periodo. Sin embargo, parece que lo de López Obrador es un fenómeno interesante, doctor. Sí, definitivamente se trata de un escenario sumamente particular y muy interesante de revisar en sus partes, porque efectivamente la elección de 2018 representó fundamentalmente un voto que se concentró de manera particular para castigar el statu quo de partidos políticos que en ese momento estaban compitiendo. Entonces, allí se manifestó un asunto que sigue prevaleciendo en este momento, que es un hartazgo por parte de la ciudadanía respecto de los casos que fueron muy importantes y que tuvieron muchas repercusiones en las intenciones de votos, los casos de corrupción que se evidenciaron muy tajantemente en los últimos periodos. Entonces, la presencia de Andrés Manuel López Obrador logró conjuntar toda esa parte de ciudadanos inconformes con un sistema que no había respondido, sobre todo después de la alternancia del año 2000, y que frente a la oferta electoral, López Obrador constituía uno de los elementos que podía concentrar con mejores condiciones la perspectiva de un nuevo gobierno
Y entonces lo que sucedió en ese momento es que efectivamente se fue fortaleciendo la presencia del líder carismático que es Andrés Manuel López Obrador, pero va junto con un fenómeno sumamente interesante, la práctica desaparición de los partidos de oposición, ahora el PRI, el PAN, el PRD, que tuvieron una falta de presencia, falta de estructura, y hasta este momento, si se le pregunta al electorado cuáles son las plataformas o las estructuras que ofrece cualquiera de los partidos de oposición, sería muy difícil que se encontrase una definición clara respecto de cuáles son las propuestas. En ese sentido, no hay en este momento una estructura que genere una competencia fundamental o importante al partido en el gobierno y particularmente al líder, al presidente de los Estados Unidos, que además tiene una fórmula de comunicación política muy, muy efectiva. Entonces, se mantiene, como bien lo señalabas, con las estadísticas que se han planteado y que no han tenido variaciones sustanciales en estos 2 años. Se ha mantenido alrededor de entre el 58 y el 64%, habiendo arrancado con unos niveles muy altos, pero una vez que se mantiene la estructura, encontramos que hay efectivamente una constancia durante todo este tiempo, es la presencia de López Obrador como presidente y como líder carismático, por una parte, y por otro, la desaparición prácticamente en los escenarios, sobre todo federales, por parte de los partidos de oposición. Interesante, Julio. Otra vez de nuevo. Gracias, Edgar. Sí, mira, llama la atención muchísimo estos resultados de las encuestas y de otros estudios demoscópicos que se habían estado dando a conocer, porque la percepción que muchos teníamos es que con este año de pandemia le había ido muy mal al presidente. Si vemos las cifras de los 100,000 muertos y que es terrible y que rebasa la misma cifra fatal que el gobierno se había puesto, y si también vemos que existe una crisis económica, y luego en los círculos rojos se le está pegando muchísimo al presidente con el asunto de que desaparecen los fideicomisos, lo cual tenía que haberse hecho hilando fino, y también el asunto del desabasto de medicinas, de lo que está batallando una familia que tiene un niño con cáncer. Es decir, son muchos temas que pegan y que sorprende que siga el presidente López Obrador como Pepe el Toro, que entre más le pegan, sigue firme y parece que no lo bajan, ¿no? Al estilo de los boxeadores de pueblo. Ahí en este sentido, no podría haber una explicación de un solo factor. Es decir, porque podríamos decir, bueno, es que él sigue hablándole a su base electoral, a su nicho, lo cual evidentemente es cierto, a pesar de que el asunto de la cuarta transformación ha sido más bien propagandístico, han sido más de frases, ha sido más de acciones simbólicas, como lo del avión, que finalmente no se rifó, pero que bueno, que tuvo cierto poder simbólico, insisto, cuando lo anunció, el asunto de quitarle a los expresidentes la pensión, el asunto del aeropuerto, se ha quedado más en asuntos simbólicos, por lo cual yo coincido con el doctor Zacarías en que es un comunicador político efectivo. Sin embargo, sí está este misterio de por qué, además de lo de la comunicación política, va más allá. Yo creo que también tiene que ver con la flaca oposición que se ha tenido. No tiene legitimidad moral ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, los que se dicen que encabezan el bloque opositor, ni tampoco alguna parte de la iniciativa privada que fue cómplice en anteriores sexenios para obtener contratos leoninos que les llevaron mucho dinero a sus bolsas, de acuerdo a lo que se ha documentado en algunas investigaciones periodísticas y a lo que dice el presidente, y que hay mucha gente que tiene este mismo discurso. Y cuando vemos que se están juntando el PAN, el PRI, el PRD, lo que otrora decía el presidente que era la mafia del poder, y ahora vemos que efectivamente ya se quitan
las máscaras y sin tapujos están haciendo esta gran, digamos, bloque opositor, pues entonces parece que le están haciendo el caldo gordo al presidente. Yo creo que la oposición no ha sabido hacerle frente al presidente López Obrador, ni en su discurso, ni en las acciones, y insisto, pues no tienen todavía la calidad moral, porque vemos quienes encabezan y pues lejos de representar un contrapeso, parece que es más de lo mismo. Entonces, entre que hay una comunicación efectiva del presidente, entre el flaco trabajo que está haciendo la oposición y entre que quizá la gente se siente cierto estrato contenta con los apoyos, que sabemos que solo son desenfriolitos y que no cambia nada, pero ante la narrativa de que antes no nos daban nada y ahora por lo menos nos dan 2,000, 3,000 pesos, pues parece ser que esto está siendo efectivo, pero yo creo que sí es algo muy complejo que tendremos que entrar a diseccionar punto por punto, porque pareciera anticlimático o contra lo que nosotros que estamos medianamente informados, hemos visto a lo largo del 2020, Edgar, doctor. Sí, y doctor, con esto que comenta Julio, me gustaría plantearle lo siguiente, porque, por ejemplo, en septiembre, cuando se realizó el segundo informe de gobierno, se realizaron algunos ejercicios de este tipo, y curiosamente, el gobierno, como administración, no salía bien evaluado, pero el presidente sí sale bien evaluado. Y eso nos pudiera llevar a una conjetura en relación a que el presidente sale bien evaluado porque independientemente de que hay cosas pendientes, de que hay situaciones graves que se han dejado de hacer o que se han hecho mal en el gobierno, la gente que es encuestada está dispuesta a perdonar eso contra lo que ya vivimos en el pasado, ¿no? Y entonces pareciera común, ok, hay cosas que no están bien, pero lo prefiero a él que a los que estaban antes. O sea, no sé si por ahí pudiera ser alguna respuesta. Los segmentos de ciudadanos que están opinando, no hay que olvidar, ya lo señalaba Julio, hay una base electoral muy fuerte y muy consistente que tiene el partido Morena, y hay una base muy fuerte que tiene el presidente López Obrador, que son dos entidades diferentes en este proceso de acercamiento y de legitimación con la ciudadanía. Entonces, hay elementos muy particulares, por ejemplo, del seguimiento de algunas personalidades de la administración anterior que ya están en la cárcel, unos porque fueron apresados en Estados Unidos, otros porque se les dictó órdenes de extradición en España, etcétera. Entonces, esos elementos han logrado tener y permear de manera muy importante sobre la base electoral, en la que hay una especie de signos de que efectivamente se están realizando acciones que, en definitiva, durante las administraciones anteriores fueron casos muy sonados, los de la corrupción, y sin embargo no había acciones efectivas sobre el terreno. Entonces, en este momento hay un bombardeo de señales a los electores en términos de algunas acciones aisladas, como señalaba Julio, por ejemplo, en la distribución de los apoyos sociales que se están realizando en diferentes partes del país. Entonces, bajo esa perspectiva, se puede ir viendo que hay signos alentadores para una buena parte de la población en términos de tener paciencia a esta estructura política y administrativa para que se consolide. Sin embargo, cuando se hace el análisis diferenciado en términos de esa aprobación presidencial y que se ve en los estados donde no tiene una presencia importante el partido Morena, como en el caso de Aguascalientes, de Guanajuato, de Jalisco mismo, entonces las mediciones varían. Tiene una dimensión de menor proporción que la media nacional. Entonces, si nosotros nos vamos en el subregistro por regiones del país, las aprobaciones ya no son exactamente o no tienen el mismo peso y el mismo efecto
como las tendencias que se establecen de manera nacional. Y entonces ahí vamos a ver un efecto muy interesante en 2021, que son los arraigos de estos partidos de oposición que perdieron su legitimidad desde el punto de vista federal, pero que mantienen los arraigos regionales en cada uno de los estados donde están gobernando. Y entonces allí va a venir una dimensión muy compleja, interesante, como ya lo señalaba Julio, que hay que desmenuzar este asunto en diferentes líneas de análisis, pero vamos a encontrar que, y que además el sentido de esta elección tiene que ver más sobre realidades regionales que sobre realidades nacionales. Podemos encontrar al final de la elección que haya una disminución del grupo Morena, pero una aceptación del presidente en términos de el efecto que produce sobre la ciudadanía. ¿Qué es lo que va a suceder en cada una de las regiones? Va a depender de la habilidad y la estrategia que tengan los liderazgos regionales en sostener esas estructuras, y entonces ahí vamos a ver algunas modificaciones dentro de el escenario tal y como lo tenemos con las mayorías contundentes de quienes obtuvieron esto, que fue Juntos Haremos Historia, y vamos a ver cómo queda esta estructura. Muy bien. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Me gustaría que ambos me comentaran, salvo tenías un comentario, Julio, 2 años de gobierno, ¿qué comentarios nos pueden hacer? ¿Qué evaluación, si es que quieren hacer una evaluación de estos 2 años de manera breve del presidente López Obrador? Empiezo contigo, Julio. Sí, muy breve para aprovechar también al doctor. Mira, finalmente creo, nada más para abrochar lo que decía el doctor Zacarías, coincido totalmente en que estamos ya transitando a un fortalecimiento de los partidos de oposición en sus bastiones. Lo que ha ocurrido, pues ha hecho que ya lo vimos en Coahuila y en Hidalgo, que el PRI pues finalmente arrasó. Yo creo va a pasar lo mismo en el caso del PAN, por ejemplo, en estados como Guanajuato o aquí mismo en Jalisco, en este corredor azul que hay del distrito 3 al 2. Y bueno, y ya yendo para allá, para el Bajío, y entonces en Querétaro, por supuesto. Entonces creo que eso va a ser un factor que se tiene que poner ahí en la mesa. Y yo creo que en estos 2 años podemos decir que el presidente tenía un objetivo muy, muy claro: continuar en la popularidad y continuar en el gusto de su nicho. No le importa el nicho electoral, que de todas formas no tiene, por eso no le habla a ellos, por eso no se preocupa por ellos, pero a digamos que lo tiene muy chiqueado, lo tiene muy atendido y le están creyendo. Algo debe de estar haciendo bien en lo mediático y en el término de la comunicación. Nada más que hay un detalle: el hecho de que el presidente sea popular pues no resuelve otros problemas del país, porque se ha quedado todavía en acciones, digamos, cosméticas, simbólicas, pero que no resuelve nada de fondo. Así que al menos lo que sí vemos es que, guste o no el discurso del presidente, ha sido coherente con él y no ha dado esos bandazos que hemos visto en otro tipo de personajes de la política. Muy bien. Doctor. Bueno, creo que al margen de todo ha habido una curva de aprendizaje. Creo que esta administración ha tardado 2 años en establecer esa curva de aprendizaje. Si recordamos, en el primer año todas las medidas que trataron de establecer iban en contra de toda la estructura institucional que regula la gestión pública del país. En este momento nosotros podemos encontrar que ahora ya hay una gestión mucho más estructurada, mucho más institucionalizada, y puede ser, tal y como señala Julio, puede ser que haya sectores de la población que estén conformes con lo que con los esquemas de gobernanza que se están planteando, otros que no. Sin embargo, poco a poco ha habido un regreso a la institucionalización, que creo que ese es un buen elemento, y la consolidación de este esquema de gobierno pues va a llevar todavía un poco de tiempo más,
Este segundo año es un año totalmente atípico con el tema de la pandemia, y el próximo año también va a ser un año complejo porque lo vamos a comenzar con un nuevo liderazgo político, económico y social en Estados Unidos con el presidente Joe Biden, y todo lo que eso implique en la relación bilateral entre Estados Unidos y México, junto con la salida del tema de la pandemia, pues marcará rutas muy distintas. Junto con el proceso electoral va a ser un año sumamente interesante de analizar.